Buen día, querida familia. Bienvenidos una vez más a este devocional. Y hoy quiero compartirles acerca del libro de Josué, capítulo 2, verso 18. Y tú atarás este cordón de grana sobre tu ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a la familia de tu padre. Esta es una historia acerca de Josué cuando hace la toma de Jericó, y quiero contarles un poco acerca de este pasaje. Hace aproximadamente 3,400 años surge esta historia, y según la Biblia y la cronología de la Biblia nos habla que esto se relata en el mes de Nisán, y justo el mes de Nisán es este mes de abril. Aproximadamente estamos situados en el día 3, en el día 4 del mes de abril de hace 3,400 años, cuando Moisés acaba de morir, y entonces Josué empieza a tomar el liderazgo del pueblo de Israel. Dios se acerca con él y le dice: levántate, tú liderarás mi pueblo, y entonces pasarás tú el Jordán y tomarás la tierra prometida. Josué toma en sí esa promesa, se reúne con su gente al lado, y como Josué había sido aquel o uno de los 12 espías que habían entrado en la tierra prometida hace aproximadamente casi 40 años, Josué para este entonces tenía alrededor entre 70, 80 años, y él había entrado hace aproximadamente, cuando él tenía 40 años aproximadamente. Él sabía de esta historia, él sabía que era un espía, él había entrado a la tierra prometida. Ahora Josué toma 2 espías y entonces hace un poco lo mismo y les dice que vayan y que reconozcan la ciudad, que entren y que vayan a Jericó, que sería la primera ciudad que deberían de conquistar. Los 2 espías se adentran a la ciudad y van a la casa de Rahab, una mujer en Jericó, una mujer que habitaba en el muro de Jericó. Los 2 espías, el rey se da cuenta que han entrado espías a su ciudad, y entonces manda a llamar a Rahab y le dice que saque a los espías de su casa. Rahab se hace la que no los ha visto, los esconde en el techo de su casa, entonces y les dice al ejército que vayan tras de ellos, que quizás si salen corriendo los alcanzarán y los podrán atacar o quizá matar. Los soldados van tras los 2 espías, pero los 2 espías estaban en el techo de la casa de Rahab. Ahora Rahab baja a los espías, habla con ellos y les dice grandes cosas que les transforman su corazón. Después de eso los baja por una cuerda que pone sobre su ventana, descienden debajo del muro, y entonces pasan ahí los espías alrededor de 3 días, y después regresan con Josué y le cuentan lo que había pasado. Josué le pregunta que qué han descubierto, que quizá hayan hablado con el gobernador, con el principal, con el secretario, o quizá en estos tiempos con el secretario de salud, con el secretario de seguridad pública. ¿Con quién hablaron? Y le dice: no, Josué, no hablamos con nadie de ellos, pero hablamos con alguien más importante, y era una mujer de nombre Rahab. Josué le pregunta que qué ha sido lo que ha pasado. Entonces los espías le cuentan que la mujer sabe de todas las cosas que suceden adentro de Jericó. Hay temor en los ciudadanos de Jericó. Hay angustia porque han escuchado del pueblo de Dios, de cómo lo sacó del Mar Rojo, de cómo han cruzado para ese entonces, o cómo habían cruzado por el desierto, y que Dios había estado con ellos, y ahora ellos estaban temerosos, y la mujer le dice que es muy probable que ellos sean conquistados por este pueblo de Israel. La mujer, cuando estaba hablando con los espías, les pide que le hagan una promesa. Los espías le dicen: sí, está bien, salvaremos tu casa. Y entonces viene este versículo donde dice: toma un cordón, átalo a tu puerta, a tu ventana, y cuando lleguemos nosotros te rescataremos, te salvaremos, y no pasará nada con los que estén en tu casa. Esta historia sucede en aquel entonces, y quizá un poco remontando a lo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Qué pasaba cuando una ciudad era sitiada? Pues seguramente la comida escaseaba, la ciudad se cerraba, había preocupación, la gente no salía de sus casas porque estaban a punto de ser atacados. Quizá a lo mejor mucha de la gente iba a comprar a Walmart papel y más papel y más papel, y no sabemos por qué, pero tenía su casa llena de papel higiénico. Para algo le ha de servir mientras que estaba siendo sitiada su ciudad.
Algunos otros más salían a correr despensa, y otros salían a caminar porque les aburre mucho estar en un encierro. Ahora la mujer debería de permanecer dentro de su casa por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo debía ser? No es que los espías le dijeron, vendremos en 2 días, en 3 días estaremos contigo, sino los espías le dijeron, los que estén dentro de tu casa cuando nosotros vengamos, esos serán los que sean salvos. Entonces Josué realiza un montón de hazañas y de cosas, pero no quiero centrarme en esta historia. Josué sí atraviesa el río Jordán. Después Josué la Biblia dice que pasaron cerca de 40,000 hombres armados, y después esos 40,000 hombres armados pasan y se sitúan en Gilgal, y después hay una parte de la Biblia que nos habla acerca de cuchillos afilados, porque esos 40,000 hombres tuvieron que ser circuncidados. Después hacen una fiesta de la Pascua, y después están a punto de situar Jericó y empezar a dar vueltas alrededor. Esa es una gran historia, pero no hay que centrarnos en esa, sino centrémonos en la historia de Rahab mientras está en su casa encerrada, sin poder salir, sin poder hacer nada, porque tiene que esperar a que los 2 espías vengan por ella y la rescaten. Y quisiera hablarles al menos de 7 cosas que son importantes en este momento mientras estamos resguardados. La primera cosa es responsabilidad. Cada uno de nosotros debemos ser responsables ante la situación que se da. ¿Y en qué debemos ser responsables? Hoy en día vivimos mucho en el tema del home office. Nuestros niños están en el home school, y a veces es complicado entender lo que pasa. Se dice que México, que América Latina no está preparado para llevar a cabo tareas en el home office. Sin embargo, en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 19, creo que Jesús hace una referencia acerca de lo que sería en el futuro el home office. La Biblia relata una historia acerca de un hombre noble, que podríamos decir que fuera un empresario, el cual tiene que salir a un lugar lejano, y entonces habla con 10 de sus siervos o 10 de sus gerentes, de sus directores, y les dice, les voy a dejar a cada uno 10 minas, dice la Biblia, que podrían ser 10 negocios o 10 millones de dólares o 10 millones de pesos, pongámosle el adjetivo que queramos. Y entonces el hombre o el empresario sale del lugar, después de un tiempo regresa, llama a sus directores y les dice, ¿qué han hecho con esto que yo les dejé? No había supervisión, no había revisión, sin embargo les había dejado un encargo, les había conferido una actividad, que cuidaran de ese dinero, de esa empresa, de ese negocio, y que lo multiplicaran, que hicieran negocios y que lo multiplicaran. Uno de ellos se acerca y le dice, yo lo multipliqué e hice 10 veces más. Es decir, llevé esta gran empresa a una rentabilidad neta del 10-15%. Nuestras ventas crecieron enormemente, realicé una campaña de marketing digital porque ahora está de moda, y entonces logré un rendimiento de 10 a 15% en margen neto. Entonces el empresario le dice, bien, buen siervo, te pondré y te daré estos premios, te daré estos bonos de productividad, y listo, muy bien. Viene la segunda persona, el segundo director, y le dice, ¿tú qué hiciste? Bueno, yo empecé a trabajar el negocio, en algunas cosas me fue bien, en otras no tanto, pero logré 5 veces más. 5% de rentabilidad neta tienes ahora. Mejoré las cuentas por cobrar, mejoré las cuentas por pagar, hice un montón de cosas alrededor, y hoy tienes una rentabilidad mejor en un 5%. Dice, ok, muy bien, tu bono de productividad va a ser determinado en función a esto, entonces tienes. Y después viene un tercer director más y le preguntó, ¿y tú qué hiciste? Y le dice, no, ¿sabes qué? Yo tuve miedo porque sé que eras severo, y entonces lo que hice es lo guardé, y aquí tienes lo que me diste. Entonces el empresario le dice, siervo malo, hiciste mal porque sabías que era severo, hubieras metido ese dinero en el banco, o cuando yo llegara hubiera tenido los recursos o los rendimientos, ese interés de ese negocio, y entonces lo perdí. Entonces la Biblia dice que le quita los bienes que le habían sido dados y se los había entregado a aquel que le había dado el rendimiento de 10. Y eso seguramente es lo que pasará en aquellos que no son responsables con su trabajo. Si
a ti tu empresa te ha dado la oportunidad de hacer home office, tienes que ser responsable. Si tú tienes un trabajo donde inicias una jornada a las 8 en punto tendrías que estar enfrente de tu computadora o en las herramientas que te dé tu empresa para empezar a trabajar, para empezar a generar, para empezar a hablar a tus clientes, para empezar a ser productivo. Eso es lo que tenemos que hacer, ser responsables en este tiempo. El home office es muy fácil porque nos podemos perder, podemos estar desayunando, podemos perder tiempo acostados en la cama, podemos estar viendo la televisión. No es un tiempo de vacaciones, sino es un tiempo de trabajo en casa, en el cual nosotros tenemos que ser responsables con nuestras empresas. Otro tema de responsabilidades también es qué estamos haciendo con lo que gastamos. ¿Estamos gastando más de lo que tenemos? A lo mejor ya hablaste a Banamex, a Bancomer y supiste que hay periodos de gracia y dices, qué buena oportunidad, es hora de sacar mi tarjeta y gastar más, al fin voy a tener 3 meses de periodo de gracia. No, mi querido amigo, es una oportunidad de ser responsable con tus gastos, de gastar solamente lo necesario y de mantenerte con un gasto reducido, porque no sabemos cuáles son las cosas que vendrán en el futuro. Otro tema de responsabilidad es el mismo tema de estar saliendo a la calle, de estar reuniéndote con tu familia. Si nuestras autoridades nos están pidiendo esto que están llamando sana distancia, tienes que mantenerla, tienes que limitarte en las cosas que nos ha pedido nuestras autoridades. Ese es un tema de responsabilidad. La segunda cosa que quiero decirte hoy es prepárate para lo que ha de venir. Planea las cosas que han de pasar. Visualiza un poco en las cosas que han de pasar. Que no te sorprenda si se declara la fase 3 de la contingencia, o la fase 4, o la fase 5, que no te sorprenda nada de eso, sino que estés planeado. Y si tú tienes una empresa, genera planes a futuro, genera una proyección anual en la cual veas cuál va a ser el rendimiento que tu empresa va a tener con una disminución en las ventas. Hoy muy importante que las empresas tengan un tema de flujos de caja, fundamental. Si no es algo tan simple como decir cuánto tengo en bancos, cuál es la cobranza esperada, cuáles son los pagos que tengo que realizar de mis gastos fijos en esa semana y cuál es mi flujo neto de caja. Si logras prepararte para el futuro, tu empresa va a tener éxito. Tu empresa va a tener un éxito, pero si no planeamos, si nos desorganizamos y solamente tomamos medidas emergentes, entonces ahí cuando viene el caos. Entonces en este tiempo planea, en este tiempo prepárate para lo que ha de venir. No solo en lo material, sino también prepárate en lo espiritual, porque quizá a lo mejor nos estemos acostumbrando a ver las reuniones de la iglesia en casa, y la vemos en pants, la vemos en pijama, y después ¿qué pasará cuando esta pandemia se acabe? Cuando podamos salir de nuevamente, a lo mejor te acostumbras a eso. Cambia eso y prepárate, alístate, planea. Si vas a ver la reunión, planea, haz alrededor de eso como si vinieras acá a la iglesia. Prepárate, junta a tu familia alrededor de una pantalla para que todos vean en conjunto la reunión de domingo. Porque después, cuando esto suceda, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué es lo que vas a hacer el día de mañana? La tercera cosa es acerca de los hábitos. Muchos han perdido hábitos fundamentales. A lo mejor tú estabas acostumbrado a pararte 6 de la mañana porque en tu trabajo entrabas a las 8 de la mañana, y ahora hay muchos memes en los que dicen, bueno, día 20 de la cuarentena, son las 4 de la tarde, gracias por mi desayuno. No, tienes que seguir manteniendo tu hábito. Si te parabas a las 6, sigue parándote a las 6 para que a las 8 en punto estés trabajando y estés listo para generar valor, para producir, para hacer algo. Ahora, si no tienes trabajo, prepárate, mantente, haz algo diferente, pero sigue manteniendo esos buenos hábitos. Si tenías el hábito de correr, síguelo haciendo en las posibilidades que puedas. Haz ejercicio en tu casa, haz las cosas que tengas que hacer, pero no dejes los buenos hábitos. Eso es importante. La cuarta cosa es capacítate. Piensa en algo que hacer en este tiempo. A veces hay muchas horas que tenemos libres. Prepárate, hay muchos videos en internet que tienes que hacer. Estudia inglés, aprende algo nuevo, aprende algún instrumento. Los dones de Dios se despertarán en ti a medida que tú empieces a despertarlos también en ti. Haz algo diferente, haz algo contigo mismo diferente. El siguiente,
que quizá lo considero muy importante, sé leal en el trabajo en donde estás. Muchas de las empresas en este tiempo han tomado medidas. Sé leal a esas medidas, sé leal a tu jefe, sé leal a tus pastores, sé leal a tus líderes, sé leal, sé fiel. Y aquí también quiero incluir un tema importante: sé leal en tus diezmos. Esta iglesia está haciendo un montón de cosas para que podamos tener este tipo de devocionales, nuestras reuniones en vivo. Sé leal a la iglesia, sé leal con tus diezmos, sé leal con tus jefes, con tus pastores. Ten lealtad con ellos. Es fundamental que en este tiempo seas leal. La sexta cosa, y falta una más nada más para terminar, es: sé proactivo, genera valor alrededor de lo que hagas. Si en tu trabajo acabaste lo que estaban haciendo, genera valor. Pregunta: ¿qué más puedes hacer? Puedes hablar a tus clientes de nueva cuenta, puedes hacer algo nuevo, puedes pensar en una campaña diferente de marketing, puedes pensar en un montón de cosas y de ideas que están alrededor. Hoy en día hay muchas cosas en internet que puedes utilizar. Sé creativo, sé proactivo, genera valor. Y quiero también agradecer o reconocer el esfuerzo que hace la gente, que gracias a ellos estamos teniendo este tipo de videos. Si ellos no tuvieran esta proactividad, si ellos no hubieran generado este valor, sería tan difícil acercarnos a ustedes en estos tiempos. Pero gracias a Dios que este equipo en esta iglesia ha generado proactividad, ha generado valor, y es por eso que tenemos nuestras reuniones en línea, nuestros devocionales, la zona Kids, un montón de cosas que están haciendo esta gente. Seamos proactivos. Y por último, sino la más importante es: toma el cordón de grana. El versículo que habíamos iniciado es, la Biblia decía: toma el cordón de grana, átalo en tu ventana, y entonces entra tu madre, tu padre, tus hermanos y la familia de tu padre. ¿Eso qué quiere decir? Rahab y los espías tenían un código a través del cordón de grana. Ese código del cordón de grana era un simbolismo de lo que había pasado hace unos años atrás, cuando estaban el pueblo de Israel aún tomado por los egipcios. En aquel entonces una de las plagas sería la muerte de los primogénitos. En aquel entonces se dijo que se matara un cordero, y entonces se tomara la sangre de ese cordero y se pusiera sobre los postes de la puerta y sobre el lintel de la puerta, y ese sería un símbolo de protección. Y cuando el ángel de la muerte viniera a esa casa, al ver el símbolo de protección, pasaría de largo, y entonces el padre de familia estaba salvando a su casa, a los primogénitos, a todos los que estaban ahí. Hoy Jesús nos da a través de su sangre un cordón de grana, solo un simbolismo como esto, un cordón de grana, el cual representa la sangre de Jesús que vertió en la cruz. Si tú tomas la sangre de Jesús, no importa el tiempo que pase, no importa el tiempo de esta cuarentena, no importa si se alarga a mayo, si se alarga a junio, tú estarás seguro en tu casa, porque Dios estará contigo, porque su sangre será esa sangre protectora que te guardará, te cuidará, no te dejará sin trabajo. Serás próspero, serás bendecido, porque tienes la protección de la sangre de Jesús. Y si aún tú no conoces a Jesús, yo te invito a que lo invites a tu corazón, porque es a través de aceptar a Jesús en tu corazón que podemos recibir su sangre preciosa, y esa sangre preciosa se convierte en el cordón de grana que hace la protección para ti y para todos. Así que gracias, querido amigo, y toma la sangre de Jesús y hagamos una oración y dile: Señor Jesús, tomo de tu sangre que vertiste en la cruz y la pongo sobre mi casa, y declaro protección sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos, y declaro que nada me faltará, porque tú, oh Dios, estarás conmigo y estarás siempre y siempre. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones ahí en la campanita para que puedas seguir todo el contenido que tenemos. Nos vemos.